Antena Aragón. Es viernes, saben ustedes que la última parte precisamente la destinamos a esta realidad, a hablar en este caso de esos temas que están siendo noticia y que merecen la pena debatir, contextualizar, ¿por qué no buscar la opinión en este caso para que todos ustedes también puedan formar parte de esta casa? Antes de continuar, toca contarles el sumario y los temas que vamos a tratar hoy. Escuchen. Putin amenaza con una guerra nuclear. La comunidad internacional reacciona. El reloj nuclear se sitúa a un segundo del apocalipsis. ¿Cumplirá Putin sus amenazas? Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. Los jueces advirtieron de que podía suceder. ¿Cómo reaccionará la ministra Irene Montero ante esta evidencia? El PSOE se moviliza para salvar a Griñán de la cárcel. Figuras relevantes firman para solicitar su indulto. ¿Aceptarán sus socios de Podemos apoyar este indulto? Bien, pues precisamente para analizar estos temas, para conocer un poquito más la opinión que también está en la calle, hemos buscado, como bien saben, con tertulios que van pasando todos los viernes por nuestros estudios. Vamos a pasar a presentarlas. Por un lado, con nosotros, pues Ana Fernández. Ya saben que ella, pues está en este caso, ¿no?, ligada también al mundo de los servicios sociales, también de la atención sociosanitaria. Fue consejera de Servicios Sociales en el Gobierno de Aragón en la etapa en la que Marcelino Iglesias también estaba dentro del Partido Socialista. Ana Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Un placer que esté con nosotros, dispuesta también en esta tertulia de los viernes a opinar de estas cuestiones que este grupo Antena Aragón y este editorial va sacando. A su lado, y en este caso también representando pues a cierta parte de la sociedad, también fue consejera, hay que decirlo, en la legislatura de 2011 a 2015, la señora Dolores Serrat. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Vamos a contextualizar, ¿no?, con las dos esos temas que preocupan, que en estos momentos, junto con todos los telespectadores y oyentes, se debaten y se cuestionan, y una de ellas pasa por Rusia, pasa por Ucrania, pasa por esta guerra que parece va tomando otro sentido. Escuchen. El Mundo. Putin anuncia el envío de 300.000 reservistas a la guerra y amenaza con armamento nuclear. La guerra no parece salir como Putin planeaba. Enseña los dientes y amenaza a Occidente por ayudar a Ucrania. Para proteger las nuevas fronteras rusas usaré todos los medios a nuestro alcance. Y enfatiza: no estoy fanfarroneando. ¿Estamos a un segundo de la Tercera Guerra Mundial? Es una de las preguntas sin duda que también se están oyendo, se comparte a través de nuestro canal de WhatsApp o nuestras redes sociales, ya saben, en ese Twitter Interior Aragonés. Es una de las preguntas que también formulamos. Este giro en esta guerra, ¿es el inicio de una tercera guerra mundial? ¿Este giro es el cambio también para Rusia del sentido de la guerra? ¿Qué piensan, señora Fernández? Pues la verdad es que es difícil de decirlo, ¿no? Porque esta es una situación tan compleja. Lo que está claro es que esta nueva actuación de Putin es un riesgo más. Algunos dicen que es un salto adelante, porque lógicamente si estuviera ganando la guerra como él pretendía desde un principio, no tendría que enviar a 300.000 personas, a 300.000 hombres más, ¿no? Reservistas en este caso. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que ha amenazado también con una acción nuclear, incluso química, y eso pues nos debe de ponernos en guardia, como ya creo que estamos, ¿no?, toda Europa, incluido Estados Unidos, el resto del mundo, en intentar conseguir que Putin no se salga con la suya. Pero claro, este es un hombre que realmente con esos aires imperialistas de querer retomar y volver al imperio de lo que en su día fue la Unión Soviética, está amenazando a sus fronteras, pero estamos todos amenazados. Y luego, evidentemente,
teniendo en cuenta que todas las consecuencias económicas y sociales que estamos sufriendo todos los países desde que se inició la guerra en febrero se están alargando demasiado. Y cara al invierno, que ya nos viene muy rápido, pues la prevención tiene que ser algo importante y seguir con la ayuda a los ucranianos, lógicamente. Hay que seguir apoyando a los ucranianos porque en este caso sí que parece que sus tropas están eufóricas, ¿no? Están realmente con un ánimo mucho mejor que el ejército ruso. Entonces hay que intentar ver si esa puede ser la forma de continuar. Pero yo no veo que esto se vaya a acabar pronto, ¿no? Creo que Putin va a continuar lentamente intentando, pues si ahora manda 300.000, intentará mandar otros 300.000 cuando se le acaben las tropas, ¿no? Es complicado, sí. Sabemos que bueno, evidentemente las personas, ¿no? que busca efectivamente para combatir en estos casos ha ido a parar, ¿no? O ha comenzado por las regiones más pobres. ¿Es el inicio de una tercera guerra mundial el que también esté entre las cuerdas o claramente, ¿no? En Europa contemos que Putin no está ganando la guerra? ¿Es peligroso para un armamento nuclear? Vamos a ver, yo tengo la esperanza de que no estemos ante una tercera guerra mundial, pero sí que es verdad que en estos momentos estamos en una situación de riesgo, porque yo creo que cuando él inició este conflicto, esta guerra con Ucrania, no pensaba de ninguna manera la reacción con la que se ha encontrado, ni tampoco con la respuesta internacional que ha tenido. Y en estos momentos lo que se produce es un viraje en su forma de actuar, que yo lo calificaría como una huida hacia adelante. Él empieza a tomar conciencia de que está perdiendo la guerra, está perdiendo parte de los territorios y entonces puede comportarse como se comporta un animal herido. Es decir, intentar sacar toda la artillería y en este caso toda la potencia nuclear que tiene Rusia. En estos momentos él ha hecho una declaración bélica, pero no propiamente ha declarado la guerra. Se está encontrando nuevamente con esa respuesta a nivel internacional de Occidente, pero también, y como novedad, ha habido una respuesta por parte de quienes, por lo menos de forma pasiva y en la sombra, le estaban apoyando, que es el caso de China e India, que han dicho claramente que no están por la labor y que no apoyarían esa declaración de guerra. Eso quizá es lo que me da esa esperanza de que no estemos en una tercera guerra mundial. Pero es impredecible la conducta y la actitud que puede tomar en el futuro. También ha habido una novedad y es la respuesta interna dentro de Rusia. El anuncio de la movilización de reservistas, lo que de momento ha provocado es una salida del país de mucha gente, con un bloqueo de los aeropuertos y que le está obligando a tener que ir a buscar precisamente en aquellos sectores más vulnerables, o incluso a tener que utilizar a los que están condenados por distintos delitos, condenándoles la pena a cambio de la incorporación al ejército. Por lo tanto, es una situación de mucho riesgo, pero yo, sin embargo, sigo manteniendo la esperanza y la fortaleza, primero de Occidente, en las medidas. Y es verdad que es un problema, lo decía Ana, que se está cronificando. Yo no es que se está cronificado. Y estamos viendo a nivel mundial y a nivel global las consecuencias de este conflicto y que nos está afectando sobre todo en algo tan sensible como es la carencia de energía, el encarecimiento de la energía, que repercute al final de forma muy significativa en la economía de todos los países, de España también en una forma particular, y por lo tanto eso es un motivo de preocupación inmediato cuando estamos a las puertas del invierno. Claro. Y las materias primas también, ¿eh? Y las materias primas. Fíjense, precisamente más allá, ¿no?, de los movimientos estratégicos o de las posiciones que tenga cada país en esta guerra, lo cierto es que bueno, pues los países, la Unión Europea responde, reuniones de la Organización Mundial, de las Naciones Unidas,
Medidas anticrisis que pasan por el descuento de la gasolina, ahora hablamos también de la reducción del IVA. En realidad nosotros hemos preguntado también esta semana, bueno, cómo está la pequeña, la mediana empresa, qué es lo que auguran también con esta guerra. La presidenta de Cepime en Aragón precisamente nos contaba hace unas horas a este medio de comunicación lo siguiente en cuanto a la guerra. Escuchen. Bueno, pues una situación muy comprometida. Ahora estamos hablando de que hay que ser prudentes y que bueno, pues estamos en una situación en la que más o menos todos nos estamos intentando buscar de alguna manera la vida, pero lógicamente si esto se alargara en el tiempo de cara al invierno y sobre todo de cara a los meses más duros del invierno, enero, febrero y marzo, pues las consecuencias serían bueno, yo no quiero ser catastrofista, no me gusta y además soy de natural optimista, pero desde luego Europa lo va a pasar mal, y como Europa lo va a pasar mal y nosotros estamos en Europa, pues en España lo vamos a pasar mal, lógicamente, claro. Es que es así, o sea, la perspectiva de que esta guerra no se le ponga fin y de que este horror no tenga fin y que además tengamos la amenaza de este hombre con las nucleares, pues hombre, a todos en nuestro sano juicio y todos que somos personas con criterio y de natural pacífico, pues lógicamente esta noche sí. Yo creo que nos hemos ido todos a la cama pensando sí. A ver cómo nos vamos a levantar. Esta noche nos íbamos a la cama pensando en cómo nos íbamos a levantar, porque realmente viene un fin de semana que marca, bueno, pues que puede haber un cambio. Estamos hablando de ese referéndum para que haya territorios de Ucrania que pasen a formar parte de Rusia. Y hablaba la presidenta de Cepime, estamos en una situación comprometida, si esto se alarga en el tiempo, Europa lo va a pasar realmente mal. Va un poco por la línea que ustedes van lanzando. Por eso yo les pregunto, o les lanzo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Está actuando bien este gobierno de España? ¿Está Pedro Sánchez pensando precisamente en los intereses de las pymes de las españoles? ¿O está pensando más en la imagen también, en las Naciones Unidas que tiene España, donde ha comprometido, por cierto, también un presupuesto? Señora Fernández. Bueno, yo creo que el Gobierno de España está haciendo lo que puede dentro de las posibilidades presupuestarias en materia de luz y de gas, que es lo que realmente se ha encarecido. El Gobierno, más allá de bajar los impuestos, no puede hacer mucho más, ha bajado al 5%, con lo cual, en este sentido, yo creo que sí, que se están haciendo las cosas bien, así como ayudas, lógicamente, a ver si llegan realmente a empresas y fundamentalmente a familias, ¿no? Que también por parte de las comunidades autónomas se están complementando. Habrá que hacer muchas más cosas a nivel europeo en relación con cómo se establecen los precios de la luz. Con el gas ya es diferente, ¿no? Poner en marcha muchas más energías alternativas, yo creo que se está haciendo en nuestro país. Tanto la solar como la eólica están creciendo en los últimos tiempos bastante, para marcar un poco un futuro próximo con una energía más barata y más nuestra, ¿no? Sin tener que depender de los demás. Y en cuanto al gas, pues también se están llevando a cabo diferentes pactos o conversaciones con otros países para ver de qué forma se puede abastecer. Pero claro, tan de golpe poder compensar todo el gas que nos venía de Rusia, que era un porcentaje importante, no solo a nuestro país, sino al resto de Europa, sí, va a costar un tiempo. Señora Serrat. Bueno, yo creo y no lo tengo duda de que hace lo que puede, lo que pasa que normalmente llega tarde y muchas veces lo que pasa es que se piensa más en la propaganda que en la efectividad. Yo lo que sí le pediría al gobierno que no se utilice en estos momentos la política energética como un elemento de confrontación, y que es como se está utilizando. Parece que es una cuestión ideológica o de derechas o de izquierdas, cuando en realidad es un problema que afecta a todos los ciudadanos
ciudadanos. Y por lo tanto, cuando se presentan propuestas, lo normal es que estas propuestas llegaran pactadas e informadas al resto de las fuerzas políticas, de forma que posibilitara llegar a acuerdos. Y, por ejemplo, otra cosa que también me gustaría es que se siguiera mucho mejor lo que son las recomendaciones europeas, porque al final lo que tenemos es que unificar el problema. No es un problema que afecte solo a España, sino que nos afecta a todos. Por lo tanto, ahí tenemos esa divergencia. Yo entiendo que Ana parece que está haciendo lo que puede y que lo está haciendo bien, y yo no dudo de que está haciendo lo que puede, pero creo que podría hacer mucho más, mucho mejor y mucho más rápido, porque yo en todo caso lo que cuestiono es la efectividad de muchas de las medidas que ha tomado, y a veces está pensando más en el corto plazo que en el medio y el largo plazo. Anuncio de Putin, insistimos en esa movilización militar, armas nucleares. Lo ha amenazado o al menos lo ha sugerido. Esto ha provocado protestas, detenidos en Rusia, sanciones por parte de la Unión Europea. Esta es la última hora precisamente que llega en estos momentos de la guerra. Respuesta a las amenazas de Putin. El mundo comienza a aislar a Putin. Incluso sus aliados más cercanos se alejan. El País. China pide diálogo y negociación ante la escalada bélica de Putin en Ucrania. En Rusia crece el miedo y las protestas por la guerra. El Mundo. La escalada de Putin agota los billetes para huir de Rusia mientras se extienden las protestas. Occidente afirma que continuará ayudando a Ucrania y carga contra Putin. La Vanguardia. Biden acusa a Putin de verter amenazas nucleares temerarias para borrar del mapa a Ucrania. Bueno, no sé si es el inicio de una tercera guerra mundial o si no estamos en ella ya, lo que pasa que son totalmente diferentes a las que hemos estudiado, ¿no? Nunca mejor dicho. Esta es la última hora, yo no sé muy bien, la opinión un poco que les merece la situación de Europa en todo esto, ¿no? Porque, si realmente las cosas se ponen más difíciles, yo no sé, Rusia, ¿no? De qué manera podría atacar, ¿no? ¿Ustedes creen que Europa se puede ver amenazada? Y cuando me refiero a amenazada es que pueda ser también invadida, que pueda haber algún tipo de acción por parte de Putin hacia los países europeos, ¿no? Que los tenemos a unos cuantos millones de kilómetros, nada más, señora Serrat. Yo creo que en estos momentos, por poder pasar, puede pasar cualquier cosa, lo decía antes. Él tiene los medios y en estos momentos se encuentra pues muy tocado, ¿no? Y lo estamos viendo, que incluso sus aliados se empiezan a posicionar en contra, por lo tanto podría hacerlo. Pero agarrarme también a los argumentos que han dado muchos de los expertos que conocen mejor ese panorama internacional y lo que son los conflictos militares, la opinión es que en todo caso empezaría con algún tipo de medida que no pasaría los límites de Ucrania, porque sabe que pasar esos límites sí que nos llevaría a un conflicto mundial en el que todos perderíamos, pero la verdad es que es una persona que en estos momentos a mí me inspira poca confianza y por lo tanto no me atrevo a hacer grandes pronósticos, pero lo que sí tengo es la esperanza es que entre todos y concretamente desde Europa seremos capaces de frenarlos, pero también nos tiene que llevar a pensar en el futuro y posiblemente lo que tenemos que hacer es eliminar muchas dependencias que teníamos de Rusia, sobre todo en esta materia energética, que es lo que en estos momentos nos está colocando en esta situación, o de Ucrania con la alimentación y el cereal. Por lo tanto, igual esa globalización en la que nos hemos estado inmersos empieza un camino de desglobalización. Claro, es que Europa está amenazada, es evidente, ¿no? Desde el primer día, no solo Ucrania, sino el resto. Pero evidentemente aquellos países limítrofes lo tienen todavía peor, ¿no? Y yo creo que sí que sus ciudadanos y sus gobiernos están temerosos de ver qué puede hacer Putin, ¿no? Por eso han pedido la entrada en la OTAN, los que todavía no están, ¿no? Pero, en fin, lo de la guerra nuclear es que eso es muy fuerte, es muy fuerte. Y aquí no solo estamos en Europa, está también Estados Unidos. Turquía también puede hacer un papel. Parece ser que Erdogan está también ahí un poco intentando mediar. Y yo lo que sí que creo que podría hacer más es China, ¿no? Porque China le dice que haga el favor de hablar y de dialogar, pero, hombre,
China es un país muy potente que tiene muy buenas relaciones con Rusia y que no se debiera delimitar simplemente a pedir eso, sino hacer algo más. Pero fíjate que China ha provocado un cambio ya en su actitud, porque de estar callado a empezar a anunciarse que no está conforme en que se declare la guerra y en que se utilicen las armas nucleares. Es verdad que no ha hecho ninguna acción, pero me da la impresión de que ha dejado de estar en la omisión, ¿no? Bueno. Que ya es un primer paso. Lo dejamos aquí, de momento, aunque la guerra, como bien dicen, no acaba. Seguiremos pendientes. Vamos a contar otro tema también, que ha ocurrido esta semana. Escuchen. Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. El Consejo General del Poder Judicial ya lo advirtió. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que la ley trans puede discriminar a las mujeres no transexuales. Los jueces pidieron a los políticos seguridad jurídica. El órgano de gobierno de los jueces considera que la futura ley debe garantizar que la modificación de la mención registral del sexo no permita eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de violencia de género con el fin de evitar que se produzcan situaciones fraudulentas. ¿Qué ha fallado? Lo analizamos en Antena Aragón. Las redes echan humo, opiniones para todos los gustos. Aquí tengo que pedir la suya. Señora Serrat, comienza usted. Vamos a ver, yo creo que lo que estamos viendo es lo que llamaríamos un choque de leyes. Por una parte tenemos las leyes de violencia de género que protegen precisamente a la mujer frente a las agresiones que producen los varones, que causan los varones. Y por otra parte tenemos la ley trans que aboca porque el sexo es una condición humana de libre elección y que por lo tanto el cambio registral del sexo está únicamente sometido a la voluntad de la persona. Cuando se empezaron a ver esos proyectos de leyes, es una cosa que quienes nos dedicamos al mundo de la medicina legal y forense veíamos venir. El hecho de que un cambio registral de sexo se pueda hacer simplemente por la mera de voluntad nos lleva a confundir lo que es el sexo y lo que es la sexualidad. El sexo es un elemento que tiene un componente biológico, que tiene un componente psicológico y que tiene un componente jurídico. Todos nacemos con un sexo biológico modificado o determinado por los genes y por la anatomía, ¿sí? Un sexo psicológico que tiene que ver con nuestra manera de sentirnos o estar en el mundo en relación con el sexo y la sexualidad, y un sexo jurídico que es aquel en el que se nos registra en el registro civil como pertenecientes a uno o a otro sexo. De lo que estamos hablando es del cambio del sexo registral por pura voluntad. Hace años se podía hacer, pero había que alegar una causa o psicológica o una causa biológica. En la actualidad esto se ha limitado a la voluntad. Si por otra parte en las leyes de violencia de género lo que se castiga es el hombre que actúa contra la mujer, es decir, solo la mujer puede ser víctima y solo el hombre puede ser agresor, excluimos de esa posibilidad de aplicarles estas leyes y por lo tanto estas penas a aquellas personas que no aunan esa condición de varón para ser castigadas. Y como el sexo en estos momentos se determina por la condición registral, pues por eso lo definía al principio como un choque de leyes. Yo creo que cuando se habla de temas tan sensibles y tan delicados como es el sexo y la sexualidad, no hay que confundir ni la identidad sexual con la orientación sexual, ni el sexo biológico con el sexo biológico y con el sexo jurídico. Y creo que eso enlaza un poco con lo que advirtieron los jueces, que eso podría pasar. Un cambio de sexo a conveniencia para poder eludir alguna responsabilidad, que parece que es lo que se traduce que hay detrás de esta noticia. Eso no quiere decir que este hombre, que ahora no es hombre sino que es mujer, vaya a quedar impune, porque siempre se le podrá castigar por la violencia doméstica, por las otras figuras delictivas que hay en el Código Penal, pero no se le podrán aplicar de momento esas medidas específicas que protegen a la víctima en los casos de violencia de género. Algo así también apuntan las redes. ¿Quién dijo que esto no iba a pasar? Por ejemplo, son algunos de los comentarios que llegan a Diario Aragonés, a Grupo Antena Aragón. Señor Fernández, opinión. Yo la verdad es que es un tema tan complejo que daría para bastante más tiempo del que tenemos, ¿no? Sin duda. Es complejísimo porque además estamos recibiendo en los últimos tiempos
una serie de lenguaje diferente, de colectivos que están trastocando, desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con lo que las mujeres hasta ahora como feministas habíamos conseguido, porque trastocar significa que se está revolviendo absolutamente todo y aquí no hay quien se aclare. La verdad es que se necesitarían clases y clases para explicar lo que realmente ocurre. Evidentemente, y partiendo de la base de que respetamos, lógicamente, a las personas transexuales, respetamos, además hay que apoyarlas para que no se sientan discriminadas, todo lo que haga falta, ¿no? De ahí a intentar confundir sexo con género, pues hay un trecho muy importante. El sexo, bien lo decía Dolores, es un aspecto biológico de las personas. Hay mujeres y hombres, hay dos sexos, somos binarios, mujeres y hombres. Que luego una mujer, lógicamente, puede enamorarse de otra mujer, la homosexualidad, perfectamente, un hombre se puede enamorar de otro hombre y convivir con ese hombre, lógicamente, pero de ahí a que un hombre que se hace transgénero, llaman ellos género, para mí es transexual, y de repente, es mujer, porque como bien se dice en el registro, tú decides por tu propio sentimiento lo que eres, no, desde mi punto de vista, no se pueden admitir jurídicamente ese tipo de cuestiones, porque lo que hace es borrar a las mujeres. Ese tema borra a las mujeres. ¿Cómo vamos a clasificar todas las estadísticas, por ejemplo, que hasta ahora tenemos de la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en otro tipo en materia de violencia de género? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas? ¿Cuántas mujeres ganan menos dinero que los hombres? Si empezamos a considerar que por el solo sentimiento de pertenecer a otro sexo, tú eres de otro sexo. Te has podido hormonar, te has podido hacer todas las operaciones que quieras, pero la mujer y el hombre son los dos sexos que existen y no se puede confundir sexo con género. Pero Ana, precisamente es el problema, es el de la Alliance Trans, que quiere acabar con esa situación binaria. Y desde luego pretende reconocer otro yo no estoy tipo de acuerdo, estazas. Como bien he dicho. No, pero yo no me he manifestado ni a favor ni en contra. He intentado explicar las consecuencias de determinadas leyes y de determinadas formas de legislar. Más, ¿no? Y efectivamente sexo y género no es lo mismo, pero se confunde y jurídicamente pues el sexo se determina por la inscripción registral. Entonces yo creo que aquí lo que hay que tener es mucha prudencia y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay hombres y hay mujeres, que una cosa es el sexo y otra cosa es la identidad y la orientación sexual que uno tiene respecto a su sexo, que son cosas distintas. Y otra cosa es el género, que es un concepto que está ligado también a la percepción social, que tiene los estereotipos, cultural y socialmente la sociedad, del papel de los distintos géneros, de los distintos sexos. en la sociedad. Pero yo diría que en esta noticia, pues al final lo que hay es una perversión de ley y una utilización de una ley para unos intereses individuales concretos, pero que éramos conscientes de que este peligro se podía dar. Se podía dar y bueno, se ha dado, veremos también, ¿no? Seguiremos esta noticia. En cualquier caso, las leyes se elaboran, hay vacíos de poder o vacíos legales y en este caso, por ejemplo, estamos viendo uno de ellos. Me quedo con estas conclusiones. Vamos al último tema de esta tertulia, a ver qué les parece. Escuchen. La familia de Griñán pide el indulto. El PSOE recoge 4.000 firmas de apoyo y las redes se movilizan en su contra. The Objective. Recogen 60.000 firmas en contra del indulto del gobierno a Griñán. ¿Llevará Sánchez el indulto a la mesa del Consejo de Gobierno? Y si es así, ¿lo apoyarán sus socios de Podemos? Lo analizamos en Antena Aragón. Bueno,
pues es otra de las noticias que también esta semana hemos analizado, no solo en este caso con contertulios, también con agentes, ¿no? Representantes políticos. Aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma sabemos que, bueno, pues Belloc o Marcelino Iglesias han firmado ese apoyo al indulto. Opiniones. Y señora Fernández, comenzamos con usted. Bueno, lo primero que quería decir es que el PSOE no está recogiendo firmas, que es lo que comentaba la noticia, las está recogiendo la familia. La familia de Griñán es la que ha puesto en marcha la recogida de firmas, ¿no? Y entre las firmas, pues hay, evidentemente, muchos militantes del PSOE, supongo, yo no las he visto, pero que también hay algún militante del Partido Popular, hay actrices, hay gente del ámbito de la cultura, etcétera, ¿no? Gente muy potente. Y es lo que se está haciendo. Entonces, el gobierno por ahora no ha decidido si le va a dar el indulto a Griñán. Es que parece que ya le haya dado el indulto a Griñán. Y no es así, ¿no? Se están recogiendo las firmas y entiendo que lo que hará el gobierno es recoger todas las opiniones, la sentencia, lógicamente, porque también hay que tener en cuenta que la sentencia tiene 2 votos particulares, no ha sido por unanimidad. Y parece ser que hay problemas en cuanto a la calificación de los delitos que ha decidido el juzgado que existen para Griñán, en el sentido de que no está claro que haya pruebas suficientes. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas en esta línea, que es como están. Apoyos tendrán, imagino, todavía muchos más, no sé yo cómo está el tema de los plazos, y cuando esté todo eso es cuando, y la solicitud formal, es cuando el gobierno decidirá, ateniéndose a la ley, siempre ateniéndose a la ley, porque evidentemente indultos ha habido desde el principio de la democracia, unos cuantos, por parte de todos los gobiernos. Bueno, yo empezaría diciendo que no es un problema de firmas o de recogida de firmas o que se recojan más a favor o en contra, porque al final el indulto es una figura que se encuentra amparada dentro de lo que se llaman medidas de gracia y que por lo tanto está regulada por la ley y sometida a un procedimiento legal que se debe de cumplir. Esta semana ha vuelto a salir la noticia por esas movilizaciones y también quizá con esa voluntad de intentar utilizarse un poco con fines políticos y confrontar a la sociedad. A mí me gustaría que también a la gente le quedara claro que el indulto no es una medida excepcional, se ha aplicado por todos los gobiernos y en las distintas etapas desde 1870 en distintas situaciones, y que lo único que es verdad es que tiene que haber una solicitud, tiene que escucharse al tribunal sentenciador que ha dictado la sentencia, tiene que pasar al Ministerio Fiscal para que opine y será el ministro de Justicia el que la elevará al Consejo, en este caso, ministra de Justicia, que la elevará al Consejo de Gobierno para que al final se conceda o no se conceda, lo sancione el rey. Por lo tanto, lo primero hay que seguir moviendo. A mí me parece lógico que la familia lo intente y que además la argumentación no puede ser solo por una cuestión de edad. Hay gente mayor de 70 años que también está cumpliendo su condena y que quizá el principal argumento que aporta la familia es por razones humanitarias y equitativas, es lo que ha dicho, y además se van a amparar en lo que es la sentencia judicial y en esos 2 votos particulares que están de acuerdo en la condena por el delito de prevaricación que no conlleva penas de cárcel y están en contra de la condena por malversación de dineros públicos porque dicen que no está aprobada. Lo grave es que en estos momentos esto se está vendiendo como una confrontación y la transmisión o lo que se transmite a la gente es que este indulto lo que busca es un favoritismo político por la pertenencia ideológica del señor Griñán al Partido Socialista. Yo lo que pediría es que se intente borrar esto y que esa misma ley y esa misma posibilidad se aplique a todos aquellos que tengan la posibilidad de acogerse a lo mismo, porque lo que sí es verdad es que tal como se está planteando está demostrando una desigualdad con otros condenados por los ERES dentro de las mismas sentencias y en el mismo proceso judicial. Y yo creo que las medidas de indulto no se pueden generalizar. Es una medida de gracia y, por lo tanto, como medida de gracia debe de ser excepcional y hay que estar muy al tanto a lo que dice el procedimiento y lo que dice la norma. Más allá de ello, es verdad que el señor Griñán es un señor que ha tenido una trayectoria
pues muy pública, muy visible y hasta el momento de esta sentencia impecable, pero que también es verdad que lo ha juzgado un tribunal y lo ha condenado. Sí, es que yo escuchándoles hablar preguntaría, pero entonces a lo mejor el señor Griñán lo hizo bien o qué, porque claro, no sé. Yo creo que la sentencia dice que no. Bueno, la sentencia, 3 de jueces, 2 no dicen lo mismo, y hay que tener en cuenta también que se está hablando, es que el señor Griñán era presidente de la Junta y era consejero de Hacienda, culpa invigilando, o sea, tenía que estar enterado de lo que hacían los que tenía por debajo, ¿no? Que están pero que todos no lo ha hecho condenados bien, en la está cárcel, claro, por la directores generales, prevaricación. etcétera. Y Y eso no se ha dado en otros casos, porque hay casos muy evidentes En otros sí. donde la culpa invigilando. No, no, Hay que pero- nombrar al pero- gobierno de pero, Aguirre, vamos, por ejemplo, lo al que no se gobierno de puede- Aznar, que lo tiene no se medio puede consejo transmitir es que en lo ha la hecho cárcel. bien. Y hay otra cosa, no se está pidiendo la amnistía, que sería la borración del delito, que se borrara el hecho delictivo. Lo que está pidiendo es el indulto, Sí, que claro, lo que es hace distinto. es eliminar la pena. Y además, hasta donde yo sé, no se está pidiendo un indulto completo, sino un indulto parcial que permite suspender la pena o modificarla por otras penas más leves, que también hay que ponerlo en contexto, porque muchas veces cuando se habla, Sí, cuando se habla, y es lo que sí. planteaba Nuria, de que parece que es que lo ha hecho bien. No, un indulto no quiere decir que se haya hecho bien, eso sería una amnistía. Agradezco la matización y les agradezco también la presencia en esta tertulia con todos los telespectadores y todos los oyentes. Gracias, la dejamos aquí, les espero más viernes, hablamos de más cuestiones también para que dejen su opinión. Ana Fernández, Dolores Serrat, gracias. Muy Muchas buenas tardes, gracias. gracias. Terminamos este espacio de tertulia, pero todavía no nos marchamos, ¿eh?